Pregunta número 95. Esta pregunta también me muestra un contexto de electricidad y magnetismo. Se ve un circuito eléctrico muy simple. En el circuito eléctrico hay dos bombillos ubicados en paralelo. En paralelo quiere decir que están sometidos a la misma diferencia de voltaje, pero la corriente que fluye por todo el circuito no es la misma, ya que la corriente que llega a uno de los nodos se tiene que dividir. La corriente que llega a este punto se divide en dos. Si las resistencias son iguales, en este caso las resistencias son los bombillos. Aquí lo estamos representando por el símbolo de resistencia, en la gráfica están representadas por un bombillo. Si las resistencias son iguales, o sea, los bombillos son de la misma potencia, entonces nosotros podríamos decir que la corriente que viene se divide en dos partes iguales. Si aquí vienen 100 amperios de corriente, irán 50 por arriba y 50 por abajo. Lo que sí es cierto es que la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, tanto en la resistencia número 1 como en la resistencia número 2, es la misma. La corriente es diferente para cada una, diferente a la que entra. Entre ellas son iguales, mitad y mitad. Si un bombillo alumbrara más que otro, las corrientes no serían iguales, porque las corrientes son inversas a la resistencia tal como el contexto me lo presenta. Intensidad por resistencia es igual a voltaje. Esta es la famosa ley de Ohm que me mencionan en el texto. En esta gráfica se ve que si despejo la letra I, nos toca pasar la R a dividir. Podemos decir que la resistencia es inversa a la corriente mientras el voltaje sea constante. Eso lo podemos aplicar en el caso de los bombillos. A mayor resistencia, menor corriente. Resistencia y corriente son inversos. Por supuesto que el circuito se completa con una batería que está generando la energía. Vamos a ver en ese circuito que nos muestran y que ustedes pueden ver en el simulacro físico, cuál de estas premisas se cumple. A. Dice la A. La corriente a través de todo el circuito es siempre la misma. La corriente a través de todo el circuito es siempre la misma. Eso no es cierto. La corriente que viene entrando al punto donde se bifurcan las resistencias no es igual a la que va por cada uno de los puntos de la resistencia. Ya dijimos que si vienen 100, por cada uno de los bombillos irán 50, o sea que la A no es verdadera. La corriente en todos los puntos del circuito no es la misma, porque se bifurca. La opción B dice, el voltaje para la resistencia R1 es mayor que para la resistencia R2. Tampoco es cierto, porque están sometidas a la misma diferencia de potencial, o sea, al mismo voltaje. Esto es una característica de los circuitos en paralelo, que tienen el mismo voltaje. Los circuitos en serie ya no tienen el mismo voltaje. En este caso, el voltaje para la resistencia R1 es igual que para la resistencia R2. La opción C dice, la corriente que circula por R1 es menor que la que circula por R2. Tampoco es cierto, porque al ser las dos resistencias del mismo valor, las dos corrientes que fluyen tienen el mismo valor. Nos queda solo por analizar la opción D, que debería ser la correcta. El voltaje para ambas resistencias es el mismo. Para que vean, no era nada difícil. En resistencias que están en paralelo, el voltaje es igual. Respuesta correcta en este caso, la D.